Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo seminario, este sexto seminario de este ciclo del programa Prevenir 2025. Mi nombre es Elisa Soto, voy a estar conduciendo, coordinando y siendo el nexo entre ustedes y el especialista de hoy, que es el licenciado Pablo Fuentes. Hoy un tema súper interesante: iluminación, cómo medir el espectro que afecta a la prevención. Pero antes de eso, quiero primero compartir con ustedes el sistema de sistemas de riesgos del trabajo. Existe o está implementado en nuestro país desde hace 29 años y la verdad que con indicadores muy importantes, que es lo primero que nos gustaría compartir con ustedes. Así es que vamos con esos indicadores y enseguida seguimos avanzando. Bueno, y volvimos una vez de haber compartido estos indicadores. Les comento que además este ciclo, el programa Prevenir, se realiza desde hace 15 años. Justamente este es el 15º año que está, y en este caso, a partir de la pandemia, se empezaron a realizar de forma virtual, de manera que tenemos la posibilidad de tener más participantes, de que todos, de que realmente sea un evento absolutamente federal. Ya se realizaron más de 100 seminarios desde que inició el programa Prevenir. Además de estos 10 seminarios, hay 5 cursos virtuales, como para que también puedan acceder a seguir formándose, seguir conociendo acerca de todo lo que les interese vinculado a la cultura preventiva y a la última información que hay en torno a la misma. Son 18 ARTs las que confluyen en esta iniciativa, que tiene que ver que confluyen en la UART justamente, y con la coordinación técnica de FISO. También queremos agradecer a las 33 organizaciones que hacen posible también que esta conexión y que todo este ciclo se pueda realizar. Les quiero comentar algunas cuestiones. Por un lado, pueden, para ver estos seminarios virtuales o para cualquier información, en el caso del programa puntualmente, pueden ingresar a la página de WART, que es www.wartprevenir.ar, y también el programa Prevenir está presente en todas las redes sociales: Facebook, X, Instagram, LinkedIn. Si llegan a publicar alguna imagen en Instagram, les vamos a agradecer que lo hagan con el hashtag Prevenir 15 años y arroben al programa Prevenir, @programa Prevenir, todo junto. Por otra parte, les quiero comentar, antes de presentar al coprotagonista, como digo, cada seminario que realizamos es así, porque ustedes son protagonistas y el coprotagonista es el experto, el especialista, que en el día de hoy se trata del licenciado Fuentes. Pero antes les quiero comentar dos cuestiones importantes. Por un lado, va a haber, para que haya un ida y vuelta entre ustedes y nuestro experto del día de hoy, algo que denominamos votaciones. ¿Qué son las votaciones? Son
es quizá la parte lúdica de este ciclo, de esta conexión, de este seminario. ¿Por qué? Porque es anónima, ¿sí? Y lo que se persigue es que todos participen. Lanzamos una consigna como para que ustedes puedan responder, y vuelvo a insistir, es anónima, con lo cual tienen toda la libertad de responder y además háganlo con total sinceridad porque termina siendo también una información valiosa para el expositor, para saber quiénes están del otro lado, ¿sí? Así es que eso, bueno, lo vamos a hacer tanto en el primer bloque como en el segundo bloque, y después hay un sistema de preguntas y respuestas que nosotras vamos recabando a medida que desarrolla el seminario. Pablo, todas las inquietudes, todas las preguntas, por supuesto, dada digamos, el tiempo, que esto va a finalizar aproximadamente a las 11, no podemos transmitirle todas, pero vamos a tratar de seleccionar las más representativas o las que más se reiteren y se las vamos a transmitir a Pablo para que las responda una vez que termine toda la exposición. Así es que bueno, por otra parte, descontamos obviamente que en esas preguntas no haya ningún tipo de comentario malicioso, agraviante, de género, digamos, nada que incomode, descontamos que eso no va a ocurrir, pero bueno, nunca está de más señalarlo. Y ahora sí, vamos a lo que interesa. Ya hay 281 participantes, así que bueno, bienvenidos a los que se siguen conectando, agradecidos desde el programa Prevenir de que lo hagan. ¿Y con quién vamos a estar? ¿Con quién vamos a compartir la mañana del día de hoy? Con Pablo Fuentes. Pablo es licenciado. En higiene y seguridad en el trabajo por la Universidad de la Patagonia, Juan Bosco. Es diplomado en iluminación y acústica arquitectónico, socio de AEA. Así es que bueno, dicho todo esto, le damos la bienvenida al licenciado Pablo Fuentes. Bueno, buenos días, Elisa. Agradecerte desde ya la presentación, agradecer a todos por el espacio, a la UARC, al programa Prevenir, a FISO, a Vanessa, que estuvo estos días atrás, digamos, entiendo están detrás de todos los disertantes siempre. Agradecer toda la colaboración y desde ya agradecer a los asistentes, a los interesados en la temática. Eh, y bueno, estamos aquí para aportar, para traer, digamos, información que sea, digamos, de beneficio o en pos de la mejora de la salud de tanto de los trabajadores como vamos a ver la aplicación tranquilamente en el ámbito personal. ¿Bien? Así que agradecer desde ya el espacio. Muchas gracias, Pablo. Gracias por tu presentación y vamos con la primera votación. Si tenés la posibilidad de elegir, esto para los asistentes, ¿preferís la luz natural o la luz artificial? Bueno, vamos a ver qué contestan nuestros participantes, Pablo. Yo puedo decirte, yo puedo sumar mi voto. Yo prefiero la luz Sí, por natural. supuesto, por supuesto. Veremos qué dicen el resto de los participantes. Bueno, desde ya que es un tema central, tipo, digamos, la fuente de luz en este caso en particular, vamos a Después trabajar bastante con eso. también yo voy tomando nota de el 94% no sé si escuchaste, Pablo, el resultado. Lo estoy viendo, disculpame, Elisa, pero Pablo, ¿me escuchás? te pierdo por momentos, ¿viste? Pero bueno, Se me, voy viendo la encuesta, si te parece, continúo, porque me te pierdo por pierdo. momentos. Sí, te Sí, pierdo por momentos. Pero bueno, vi que, digamos, de los dale, resultados, dale. la preferencia es la natural. eh, Exacto. es un punto positivo, digamos, que haya una preferencia desde el punto de vista de la iluminación, es muy rica, como vamos a ver, biológicamente es lo que nosotros estamos necesitando, así que vamos
a trabajar en base a eso, ¿no? Porque cómo vamos a incorporar o cómo sería digamos, las buenas prácticas para incorporar la luz natural en el ambiente laboral. Y la segunda votación, Pablo, chequeo si es que me estás escuchando. Perfecto. ¿Conoces qué ocurre con la luz y nuestros ritmos circadianos? Esa es la segunda pregunta de Pablo. Los ritmos circadianos son justamente, ¿no? Esta diferenciación que tiene el ser humano entre el día y la noche, ¿verdad? O sea, el tema de... Correcto, son, digamos, biológicamente nosotros venimos, entre comillas, programados para que se produzcan diferentes ciclos, ¿no? Sueño y vigilia, regulación de temperatura, entre otros. Y bueno, ¿hay una afectación, sí o no? Bien, es un poco la pregunta de interés con respecto a estos ritmos circadianos. Ujú. Bien, bueno, vamos a ver Un poco qué las responden nuestros preguntas tienen que ser participantes. disparadores para conocer el público, ¿no? ¿Qué tipo de público Por tenemos? supuesto, bueno, mitad y mitad, del 51% dice que sí conoce qué ocurre con la luz y los ritmos circadianos y el 49% dice que no. Así es que bueno, ahí están los resultados. Bueno, Pablo, sin más, yo no interrumpo más, me retiro simbólicamente porque sabes que estoy igualmente atenta detrás de cámaras y bueno, y adelante. Gracias nuevamente en nombre del programa Prevenir por compartir esta mañana con nosotros. Gracias a vos, Elisa. Bueno, voy a pasar a compartir. ¿Me confirmás, Elisa, si se ve Se ve bien? perfecto, sí, sí, sí. Bien, ahí va a valer del puntero como guía. Eh, bien, con respecto al tema de iluminación, les propongo lo siguiente, como para dar inicio, ¿no? Imaginemos por un momento, ¿no? ¿Cómo es nuestra interacción de forma diaria con la iluminación, ¿no? En el ámbito laboral. Nosotros arrancamos el día en una especie de dormitando, recibimos una inyección de energía, ¿no? Que nos permite ser productivos. Y después, durante el día, vamos teniendo diferentes sensaciones con respecto a la apreciación de la luz, hasta que al finalizar nos preparamos o nos prepara para descansar. Bien, entonces la iluminación, como vamos a ver en el desarrollo de hoy, tiene un impacto más profundo de lo que generalmente estamos familiarizados a ver. Bien, y más aún lo que vamos a desarrollar hoy dentro de lo que es iluminación, el espectro que compone la fuente de luz y cómo es esta interacción con nuestro sistema humano. Bien, entonces, ¿cuál es un poco el cierre de todo esto, o la importancia de todo esto? Es que ustedes se lleven herramientas para crear ambientes más seguros, confortables y eficientes. Bien, si bien desde el punto de vista, vamos a ver, normativo, por ahí no tenemos esas exigencias, podemos llevarnos estas recomendaciones para ya que sea un puntapié y empecemos a trabajar en ello. Bien, entonces, una de las primeras preguntas que nos realizamos es, ¿qué es mejor, cantidad o calidad de luz? Bien, un poco eh, hoy por hoy lo que es, digamos, desde el punto de vista de iluminación en el ambiente laboral, si nos remitimos a ello, eh, cuando se hace mención a eso, s- digamos, automáticamente nos imaginamos un protocolo, ¿no? Una metodología de medición, y se pierde de vista qué calidad tiene esa luz, ¿no? ¿Qué calidad tiene esa fuente de luz? Y ahí es un poco el eje, digamos, que vamos a seguir durante el transcurso de este tiempo, digamos, de esta moderación, porque la iluminación de calidad es mucho más que niveles suficientes de uniformidad. Bien, eso es un poco, digamos, lo que vamos a tratar de plasmar, digamos, que veamos la importancia de los tonos, la importancia de la composición espectral, la importancia de que a nosotros nos asegure las funciones visuales, bien, y desde ya que sea seguro para el ambiente, ¿no? Para nosotros como personas, y que nos permitan realizar una tarea. Bien, entonces, si bien hoy por hoy estamos familiarizados, estamos trabajando con cantidad de luz, automáticamente, como mencionábamos recién, cuando hablamos de iluminación, se nos viene a la cabeza 300 lux, 500 lux, que son niveles de iluminancia, y no hacemos mención a qué características tiene esa luz. Bien, y digamos, en este caso, los receptores de esas fuentes de energía son las personas.
Bien, entonces, otra de las preguntas que nos tenemos que hacer es, ¿las personas cómo sienten esa fuente de luz? Bien, y no solamente detenernos en la parte cuantitativa. Hoy en día, digamos, estamos más familiarizados con este tipo de ambientes, ¿no? Al momento de hablar de iluminación en ambiente laboral, nos piden evaluar las condiciones de iluminación y creo que esta sería una imagen bastante habitual, ¿no? O por lo menos nos vendría en mente esta imagen, ¿no? Una oficina, un aula, bien, donde hay iluminación natural, hay una interacción entre dos fuentes de luz, de natural, artificial, hay planos, necesidades visuales, tenemos planos horizontales, planos verticales, bien. Ahora, los avances tecnológicos, ¿no? han llevado a desarrollos desde el punto de vista de técnico, ¿no? de las luminarias y se han empezado a modificar los espectros de las composiciones de las fuentes de luz en beneficio de la persona, ¿no? En pos de buscar un beneficio de un desarrollo hortícola, de un desarrollo avícola, ¿bien? Eh, o incluso, digamos, para tratamientos hoy por hoy de la piel. Entonces, los avances tecnológicos, digamos, han hecho eh, digamos, podríamos decir una curva exponencial con respecto a lo que nosotros hemos avanzado en materia normativa y en conocimientos de cómo es el impacto de la luz. Bien, entonces una de las preguntas que también nos tenemos que hacer es si realmente conocemos nuestro contaminante. Bien, si bien hoy no es tan habitual toparnos con este tipo de espacios, ¿no? de espacios laborales o de desarrollo, sí se está introduciendo, hoy ya es, no tanto en nuestro país, pero sí más con fines de laboratorio, puede ser, y sí en otros países ya a nivel producción se están utilizando este tipo de fuentes de luz artificial. Bien, entonces un poco también el fin, digamos, de esta moderación es que empecemos a conocer otros espacios, que tengamos en cuenta qué ocurre con nuestro sistema visual o cómo impacta nuestro sistema visual y en nuestro rendimiento laboral este tipo de fuentes de luz. Es un tema amplio, bien, es un tema con muchas aristas, para lo cual me voy a valer de una simple guía, un poco para darle orden, digamos, a la charla. Nos vamos a introducir primeramente en lo que es luz y visión, ¿no? Los fundamentos de luz y visión y por qué, digamos, tenemos que conocer el espectro de las fuentes de luz, qué ocurre con el rendimiento visual en función de nuestras necesidades visuales. Bien, vamos a digamos, teniendo conocimiento que hay un espectro, ver qué herramientas tenemos hoy por hoy para evaluar ese espectro, y vamos a hacer un análisis de cómo estamos hoy normativamente situados, ¿bien? No es un fin, digamos, pegarle a la normativa, pero en realidad tiene que ver un poco con las herramientas que había en su momento, ¿bien? Que, digamos, son válidas, pero como mencionábamos recién, ha habido un crecimiento, podríamos decir, exponencial en lo que es desarrollo tecnológico, en lo que es descubrimientos eh, del impacto de estas fuentes de luz con el sistema visual, y han ido mucho más adelante de lo que normativamente hoy estamos posicionados, ¿bien? Y por último, cerraremos con unas conclusiones del tema. Entonces, tendríamos que preguntarnos, digamos, cuán importante es la luz para nosotros. ¿Bien? Tenemos que darle valor a la luz. Digamos, creo que muchas veces en el día a día, en esta cuestión productiva, digamos, nos perdemos de vista muchos elementos claves que son para nosotros vitales. En este caso, como es la luz, ¿no? Sin luz no habría vida, sin luz no habría alimentos, sin luz no habría una regulación de temperatura ambiental y sin luz nuestro sistema visual no funcionaría. Bien, entonces démosle la importancia a la luz, empecemos a darle protagonismo en nuestra vida. Bien, por eso también una de las preguntas iniciales era ¿qué prefieren, luz artificial o luz natural? Bien, la luz natural es clave para nosotros biológicamente. Tenemos que empezar a darle eh, mayor provecho a la luz. Bien, como vamos a ver ahora, prácticamente desde que empezamos a hacer uso de las fuentes artificiales, pasamos prácticamente un 85, un 85, un 90% dentro de instalaciones, ¿bien? Y ya prácticamente no tenemos interacción con las fuentes de luz natural.
bien, que es beneficiosa para, digamos, nosotros la necesitamos biológicamente, como mencionábamos, para la regulación del ritmo circadiano, para la producción de vitamina D, bien, entonces no podemos sacar de foco a la luz natural, bien. Tenemos que comprenderla, tenemos que saber sus funciones y tenemos que también saber digamos, sus riesgos. Estamos ya entrando en lo que es iluminación artificial. Ahora, si tenemos que hacer una cronología de la luz, ¿no? De las diferentes etapas que ha tenido la generación de la luz, me voy a valer de una cita, en este caso del doctor Martin Moore, que es un referente en lo que es estudios del reloj biológico. Bien, él ha caracterizado las generaciones de la luz en 5 etapas. La primera generación, donde podríamos decir que digamos, son nuestros ancestros, ¿no? El hombre de las cavernas, donde había, digamos, un respeto nato por las condiciones que había con respecto a la iluminación, ¿no? Teníamos una exposición diurna a la luz natural y lo que nos permitía, en condiciones, digamos, a llegada de la noche, nos permitía descansar adecuadamente. Bien. La segunda generación es considerada donde nosotros ya empezamos a hacer manipulación de las fuentes de luz. Bien. Empezamos a trabajar con el fuego, empezamos a hacer uso de las velas. Bien. Entonces, teníamos un control de la fuente de luz, ¿sí? Limitado. Bien. Pero todavía no aparecía el famoso concepto de luz azul. Bien. Todavía no habían fuentes de luz azul manipulables que hoy están tan en vilo, ¿no? La tercera generación es un poco el disparador de lo que es las fuentes de luz artificial. Viene de la mano de Thomas Edison, bien, considerado digamos, el descubrimiento, en realidad el descubridor, pero no fue el descubridor, digamos, de la bombilla incandescente, bien, porque si bien antes de Thomas Edison ya habían varias ensayos de lo que es, varios ensayos, digamos, de lo que son fuentes incandescentes, lámparas incandescentes, Thomas Edison fue un poco el que le dio mayor vida, mayor horas de uso, por ende fue considerado el precursor de las bombillas de luz incandescentes, de las lámparas que hoy, por ahí la gente joven capaz que no las conoce, pero bueno, fueron en su momento partícipe de iluminación artificial en todos los hogares, eh, pero por una cuestión de eficiencia energética fueron desplazados. Bien. Eh, la cuarta generación, bien, ya cuando introdujimos las fuentes LED en nuestros domicilios, empezamos a hacer mayor uso de la lámpara LED en nuestro domicilio, eh, fueron eficaz, digamos, si hablamos de eficacia de rendimiento lumínico, fueron mucho más efectivas que las lámparas incandescentes, que las lámparas de descarga, las fluorescentes, bien, pero ya empezamos a tener un problema con respecto a la irrupción del ritmo circadiano. Bien, empezamos a hacer eh, digamos, digamos, perdimos el control de las fuentes de luz, podríamos decir, ¿no? Yo siempre recuerdo que cuando era, digamos, más pequeño, en casa siempre todo lo que era luces, lámparas incandescentes, llegaba la noche se apagaba, en el exterior también se apagaban porque se cuidaba la luz, ese era el concepto, ¿no? Alineado a la eficiencia energética, se cuidaba los gastos de la luz. Hoy por hoy, como se han desarrollado este tipo de tecnología que son más eficientes, producen más cantidad de luz y consumen menos potencia, hemos perdido este concepto de ser eficientes en su cuidado, ¿no? Entonces, nos da prácticamente igual si quedan encendidas o no, de noche prendemos todos afuera, se empezaron a utilizar mucho con fines estéticos, que no está mal, digamos, es otra finalidad que tiene, pero perdimos un poco culturalmente ese concepto de cuidar. Bien, eso también de la mano de nosotros, ¿no? O sea, como decíamos recién, el hombre de las cavernas era el más beneficiado porque llegado a cierto horario se iba a dormir, cuando caía el sol se iba a dormir y descansaba adecuadamente. Nosotros empezamos a irrumpir, digamos, este respeto a nuestro sistema biológico y utilizamos las fuentes de luz artificial hasta la hora que nos dé sueño. Bien, eh, podemos estar de 10 o 11 de la noche trabajando en un monitor o nos acostamos y aún continuamos con las pantallas táctiles. Por eso también las pantallas táctiles hoy por hoy se han desarrollado o vienen con programas de notificación de condición nocturna, bien, porque digamos, se llegó a la conclusión de que eso estaba generando un perjuicio
en nuestra salud. Bien, y la quinta generación es la que estamos comenzando a transitar. Bien, creo yo que las futuras generaciones van a hacer más provecho de ello. Bien, que es empezar a utilizar las fuentes de luz en pos de nuestra salud. Bien, entonces, si nosotros hoy buscaríamos iluminación circadiana en Internet o iluminación saludable, empezaríamos a ver este tipo de imágenes, ¿no? Diferentes tonalidades, diferentes intensidades, que lo que busca, como vamos a ver hoy, es asemejar las condiciones naturales. Bien, porque todo esto, lo que es iluminación, apunta a que nosotros volvamos tiempo atrás, digamos, y empecemos a respetar las condiciones de iluminación artificial a lo que vendría a ser la iluminación natural, ¿no? Tenemos que asemejar esas condiciones. Bien. Uno de las experiencias o experimentos, digamos, más emblemáticos, por lo menos si hablamos de composición espectral de la fuente de luz, fue el que realizó Isaac Newton, ¿no? Allá por el 1600, estamos hablando de mucho tiempo. Si bien la luz se viene investigando o estudiando hace muchos años, digamos, si uno busca bibliografía, hay experimentos mucho más antiguos que el de Isaac Newton, bien, pero Isaac Newton por ahí fue el más emblemático porque lo que demostró es que un haz de luz blanca, bien, está compuesto por diferentes colores. Bien, entonces esta imagen, digamos, es bastante representativa de cuando hablemos de composiciones espectrales, porque vamos a ver eso, ¿no? Que una fuente de luz X tiene una composición espectral. Bien, en particular este ensayo, bueno, se hizo con un prisma, tiene un fundamento, digamos, físico, que es ocurre una doble refracción, digamos, en un prisma, que es lo que nos permitió, o en este momento le permitió, en ese momento a Isaac Newton, descomponer ese haz blanco en esos colores, ¿no? Como vamos a ver ahora, eh, que es considerado el espectro visible. Bien, entonces, si de campos electromagnéticos hablamos, bien, el espectro electromagnético que nos rodea, ¿no? De forma diaria puede tener origen natural, puede tener origen artificial. Bien, del origen natural es lo que nos trae el día de hoy, ¿no? El espectro electromagnético, digamos, dentro del rango, dentro de las determinadas longitudes de onda, ¿no? Si tenemos que caracterizarlo, o las caracterizaciones más conocidas, más representativas, son en función de la longitud de onda. Bien, vamos a ver que las de menor longitud de onda tienen mayor energía, por ende tenemos que tener mucho más cuidado con los campos electromagnéticos de baja longitud de onda porque tienen mayor energía, digamos, pueden ser mucho más perjudiciosas para nuestra salud que las de mayor longitud de onda que tienen menor energía. Bien. Ahora, dentro de todo el espectro electromagnético, nosotros nos centramos solamente en una pequeña porción que es considerado el espectro visible. Bien, ahora, si nos vamos hacia la izquierda, como mencionábamos recién, el espectro, digamos, de baja frecuencia, perdón, de alta frecuencia, tendríamos, por ejemplo, los rayos gamma, muy utilizados para la inspección no destructiva, en lo que es gamografía. Yendo un poquito a la derecha, los rayos X, muy utilizados en medicina. Bien, del espectro visible, nuevamente hacia la derecha, nos podemos encontrar con las cámaras termográficas. Bien, son todos, eh, vean que son todas interacciones que tenemos con el campo electromagnético, pero no son visibles. Bien, por eso nos tenemos que valer de herramientas, digamos, en este caso en particular, en el caso de la termografía, una herramienta que nos permita ver ese espectro, porque nosotros, digamos, en condiciones naturales no la podemos ver. Bien, y como un ejemplo, digamos, ya de longitudes de ondas mayores, las ondas de radio, por ahí las ondas de radio de comunicación que tienen muchos metros, vean. O sea, si nosotros hablamos de Wi-Fi, que es un poco lo que nos está permitiendo hoy la comunicación, estar conectados, estamos hablando de longitudes de 1 a 6 metros, por ejemplo, en un domicilio, una longitud de Wi-Fi. Pero vean, el espectro visible, estamos hablando de nanómetros, o sea, es una porción muy pequeña, digamos, de una longitud de onda, de digamos, lo que podríamos conocer como algo convencional de una red de Wi-Fi. Bien, ahora, si bien nosotros nos vamos a centrar en lo que es el espectro visible, de los 380 400 nanómetros a los 700 780 nanómetros, depende un poco de la bibliografía, también tenemos que tener presente qué ocurre en cercanías del espectro visible. Bien, porque también interactuamos con esas fuentes de luz
habitualmente. Bien, entonces, a grandes rasgos, eh, podemos encontrarnos, digamos, con este tipo de fuentes de luz, que son las fuentes de luz, las ultravioletas. Dentro de los rangos podemos categorizarlos en A, B, C, bien, que es cuando nos desplazamos desde la porción azul del espectro, ¿no? Estamos yendo a longitudes de onda más pequeñas, bien, pero recién mencionábamos esto, ¿no? De mayor energía. Entonces, vean qué ocurre en el rango de luz ultravioleta C, son altamente dañinas, bien, para nuestra salud. Sí, son utilizadas para desinfección, esterilización, bien, purificación del aire, digamos, tienen una finalidad, por eso la estamos utilizando, pero tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Es un rango que puede ser dañino para nuestra salud. Bien, si nos vamos hacia la otra porción, bien, de los 780 80 nanómetros, como mencionábamos recién, pasando a la luz infrarroja, está considerado el espectro infrarrojo, bien, también nuevamente lo podemos caracterizar o categorizar en tres rangos, bien, no siendo tan perjudicial en este caso para la piel, sí se utiliza para tratamientos dérmicos, como, digamos, un poco como se indica, bien. Vean que es una fuente monocromática, bien, ahora vamos a ver bien lo que es fuente monocromática, pero digamos, del haz blanco que nos permite ver todos los colores, como vemos, digamos, como hizo Isaac Newton en su experimento, ¿no? Un espectro blanco que está compuesto por diferentes colores. Al ser una fuente monocromática, solamente vamos a apreciar un solo color, bien, el color predominante en este caso, bien. Pero sí tengamos presente esto y tengamos cuidado cuando trabajamos con fuentes monocromáticas, qué características espectrales va a tener, bien, qué tipo de energía tiene, en qué rango espectral se ubica, bien. Entonces, ¿qué nos permite una adecuada iluminación? O sea, no todo siempre es malo. Entonces, estar en casa más tiempo, ¿no? Eso es una de las ventajas, de uno de los aspectos positivos, o no, digamos, que nos ha dado la iluminación, pero la iluminación artificial sí, indudablemente nos ha permitido estar más tiempo en casa, eh, desde el punto de vista laboral, haciendo mención a las horas nocturnas también, ¿no? Estamos más tiempo en casa. Eh, un correcto descanso, ¿bien? ¿Por qué no? Si usamos la iluminación adecuada, como vamos a ver hoy, nos va a permitir un correcto descanso, ¿bien? Ejercitar después de 20 horas, la gente que por ahí trabaja durante, digamos, una condición normal, 19 horas, nos permite ejercitar fuera de horario, ¿bien? Cosa que no ocurriría si no hubieran fuentes de luz artificial. Minimizar el riesgo de caídas si de seguridad laboral hablamos, realizar tareas con una componente visual, bien, desde ya que vamos a ver que dependiendo la dificultad visual que tenga la tarea, va a ser los parámetros que tenemos que tener en cuenta, bien, pero sí nos permite realizar una tarea, mejorar las condiciones de reproducción de un ave, esto es lo que mencionábamos recién, ¿no? Que hoy se están incorporando fuentes de luz para desarrollos productivos, ¿bien? Desarrollos en este caso puede ser hortícola, avícola, ¿bien? Reducir los patógenos de las plantas, ¿bien? O sea, darle mayor crecimiento y vida a las plantas, ¿bien? Un poco con respecto a lo que es rangos espectrales fuera del visible, trabajando con VA, VC. eh, Apreciar una final de fútbol, ¿por qué no? La gente que es simpatizante del fútbol, digamos, vean todas las ventajas que ha tenido o que nos da la iluminación, ¿bien? Siempre estamos hablando de haciendo buen uso de ella, ¿no? Realzar formas y texturas de los materiales de objeto, ¿no? No tenemos que dejar digamos, acá de lado la gente que le da otro fin a la utilidad, como es resaltar un objeto, un material, digamos, la gente que se dedica a la arquitectura, la gente que se dedica al diseño, bien, tiene otra finalidad con las fuentes de luz, que es resaltar un objeto, bien, que muchas veces nosotros desde el ámbito profesional tenemos que interactuar con ellos al momento de un diseño o al momento de hacer un análisis de iluminación. Nosotros vamos con nuestro manual de higiene y seguridad del trabajo, ¿no? A evaluar condiciones laborales y nos topamos con otro profesional que tiene o que está utilizando la luz con otra finalidad. Entonces tenemos que interactuar con ellos y tenemos que entender el porqué de ello, ¿no? No es que la iluminación está mal, ¿bien? Sino que tenemos que detenernos y evaluar bien qué es lo que está ocurriendo.
que la circulación vial sea más segura, ¿no? Si de iluminación vial hablamos, ¿no? Nosotros, si bien vamos a hablar de iluminación en el ámbito laboral, también, como mencionábamos recién, la iluminación se aplica al ámbito de la arquitectura, se aplica al ámbito de la iluminación vial, al ámbito deportivo, bien, hay normas de iluminación deportiva. Entonces, un poco lo que venimos esbozando es eh, como todas las posibilidades de uso que tiene la fuente de luz artificial, amén de la laboral, ¿bien? Y la desinfección de espacio, como mencionaba, ¿bien? Ya entrando un poco en la interacción que hace la fuente de luz con nuestro sistema visual, ¿bien? Digamos, de los cinco sentidos que nosotros tenemos como seres humanos, el sistema visual es el más importante, ¿bien? Es considerado el más importante porque nos permite tener una comunicación con el entorno, ¿no? De un 70, de un 80%, entonces recibimos mucha información a través del sistema visual. Entonces, vean que ya estamos, digamos, cuánto tiempo nos detuvimos a ver en la importancia de la iluminación para percibir un fin cualitativo de la iluminación y no solamente estar buscando un aspecto número o cuántico. ¿Bien? Eh, Siempre que vemos el sistema visual, es importante mencionar esto, ¿no? Que nosotros miramos con los ojos, pero en realidad vemos con el cerebro. ¿Bien? Porque hay lo que es conocido como un sistema visual, el camino visual, vamos a ver ahora, ¿bien? Que es el camino formador de imágenes. ¿Bien? Ahora lo vamos a ver. Pero hay una interacción entre nuestro sistema visual y la energía radiante que ingresa. ¿Bien? Entonces, hay numerosas disciplinas que permanentemente están investigando estos avances, ¿no? Óptica, fisiología, biología, neurología, están investigando permanentemente el sistema visual, intentando dar explicación, ¿no? A qué es lo que ocurre con la emisión de una fuente de luz, la absorción de esa luz en la retina, el impulso eléctrico que se genera en la retina, y es cómo se forma esa imagen en el cerebro, ¿bien? Todo ese camino visual está permanente, o sea, si del camino visual hablamos, ¿no? Todo ese sistema visual está permanentemente siendo estudiado. Bien, entonces nuevamente resalto esto. Si hay gente que permanente o profesionales que permanentemente están investigando este camino, avances tecnológicos, digamos, cómo es su impacto también con los avances tecnológicos, nosotros como profesionales en la higiene seguridad del trabajo o como asesores o como estudiantes que se empiezan a dedicar a la evaluación de contaminantes, no podemos quedarnos atrás, ¿no? En este caso tenemos que ir a la vanguardia de estos temas. Entonces, mencionamos brevemente recién esto, ¿no? La luz produce lo que conocemos como dos tipos de camino. El camino visual, ¿sí? Que es el camino formador de imágenes, mencionábamos recién, hay una fuente de luz, una energía radiante que ingresa a nuestro sistema visual, es captado por la retina, envía una información y nosotros vemos la imagen en el cerebro. ¿Bien? Ahora, a partir del año 2002 hubo una investigación que, digamos, derivó en lo que hoy se conoce como el camino no visual, ¿no? Que es el impacto que produce la iluminación en nuestro sistema circadiano. Bien, ahora vamos a detenernos un poquito más en eso. Pero sí son conocidos a grandes rasgos dos caminos visuales. Bien, entonces esto un poco lo que mencionábamos recién, ¿no? Eh, Hay un haz de luz, una energía radiante que ingresa a través del sistema visual, es captado por la córnea, bien, y también es regalado, perdón, es regulado ese caudal por la pupila, ¿no? Cual cámara de fotografía, bien, que regula ese flujo, ¿no? Digamos, realizando una apertura o una reducción en función de la intensidad de esa luz. Bien, eso es tomado por el cristalino y es dirigido hacia la retina. Bien, entonces la retina es la responsable de tomar esa información, hacer un trabajo, como vamos a ver ahora, a través de conos y bastones, de unos fotorreceptores, y transformar esa señal en un impulso eléctrico. Bien, ahora nosotros estamos hablando de un sistema, cuando hablamos del sistema visual, cuando hablamos de este proceso visual, estamos considerando que es un sistema visual, digamos, en condiciones óptimas, ¿no? Esto digamos, eh, con el avanzar de la edad, con algún accidente que podemos llegar a tener.
puede ocurrir una degeneración natural o, digamos, impulsada, en este caso, sobre el sistema visual, que va a ir en perjuicio, digamos, de esta formación de imágenes que mencionábamos recién en la retina. Bien, como puede ser la miopía, la hipermetropía. Bien, la miopía, recuerden que esa imagen, en vez de que se forme en la retina, se va a formar antes de la retina, por ende digamos, no va a ser una imagen nítida, al igual que la hipermetropía, que la imagen se forma digamos, detrás de la retina, y también, digamos, una enfermedad considerada, digamos, enfermedad, ¿no? La presbicia, que ocurre, digamos, a partir de los 40, 45 años de edad, donde este sistema, digamos, estas componentes del sistema visual empiezan a tener un deterioro normal propio del paso del tiempo. Bien, entonces esto ya no empieza, digamos, deja de trabajar de manera normal, bien, y empezamos a tener problemas de enfoque, bien. Entonces también tenemos que tener en cuenta al momento de evaluar las condiciones de iluminación, eh, cómo es la percepción en este caso de la persona, ¿no? Que va a hacer uso de esa instalación, porque no podemos estandarizar prácticamente todo, bien. Tenemos que en este caso conocer la percepción de la persona, porque lo que son avances y, digamos, desarrollos en iluminación tienen muy en cuenta, digamos, la percepción de los operarios, ¿bien? O los operarios, o si estamos hablando de un ámbito laboral, o de los usuarios de una instalación en general, ¿bien? Entonces, como mencionábamos recién, hay un ingreso de energía, esto se hace foco, digamos, sobre la retina, y esa retina, digamos, está compuesta por lo que conocemos como conos y bastones, ¿no? Son fotorreceptores, conos y bastones. Los conos, como vemos en imagen, son los responsables de nuestra visión a color, ¿bien? Para lo cual necesitamos mucha intensidad de luz, ¿bien? Digamos, hoy, en este momento estamos en condición diurna, ¿no? Entiendo que digamos, la mayoría estamos en condición diurna hoy por hoy, entonces, a no ser que nos estén viendo desde otro país, eh, tendríamos activos los conos, ¿no? Que es lo que nos permite, como decíamos recién, una imagen eh, a color, bien, que requiere intensidad de luz. Bien, ahora, a medida que van pasando las horas y va cayendo, digamos, las condiciones de iluminación, si de exterior hablamos, se comienzan a activar lo que son conocidos los fotorreceptores bastones. Bien, que son los bastones son participan o comienzan a activarse una vez que bajan las condiciones de luminosidad, ¿bien? Y nos entrega una posibilidad de ver, de discernir objetos, ¿bien? Pero no ya con colores, ¿bien? Nuestra visión es la típica condición nocturna con baja luminosidad, ¿bien? Entonces nos permite distinguir objetos, digamos, en función también de la intensidad de luz que tengamos, pero nos permite distinguir objetos, pero ya al no tener activos los cones, no tenemos, digamos, no podemos discernir colores. ¿Bien? Entonces, esto es, digamos, lo que vendría a ser la interacción de la luz con nuestro sistema visual, nuestro camino visual. Bien, el camino formador de imágenes. Condición diurna, condición de baja luminosidad. Bien. Ahora, esa energía que entra a nuestro sistema visual es captada, ¿bien? Y en función de la energía, digamos, si nosotros tuviéramos la posibilidad de, esto recuerden, volvamos a la imagen del experimento de Isaac Newton, ¿no? Esta composición espectral de la fuente de luz natural, ¿bien? Nuestra visión, que es considerada fotópica, la condición de día, ¿bien? Está compuesta por, como mencionamos recién, diferentes longitudes de onda y en función de la energía recibida, si nosotros tuviéramos la posibilidad de inyectar un haz de luz eh, blanco con una composición, digamos, de que todas las longitudes de onda tengan la misma energía, veríamos esta composición espectral. Bien, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que en visión fotópica nosotros somos más sensibles a los verdes y a los amarillos, bien, que a las longitudes azules y rojas. Bien, es un concepto con el cual podemos trabajar, digamos, ya que si la fuente de luz tiene la misma energía, nosotros seríamos más sensibles o veríamos más brillo en los verdes y amarillos que en los rojos y en los azules. ¿Bien? Ahora, un poco de lo que venimos tratando, podríamos definir a la luz como una forma de energía radiante que se propaga en forma de ondas electromagnéticas y que puede ser percibida por el ojo humano. Bien, entonces, al definir que puede ser percibida por el ojo humano, estamos netamente trabajando sobre el espectro visible. Bien.
deteniéndonos un poquito en lo que son fuentes artificiales, ¿bien? Eh, Podríamos un poco mencionar tres generaciones, o tres épocas bastante importantes de lo que fueron, como mencionamos en breve, las generaciones de la luz. Hicimos mención a la lámpara incandescente, ¿bien? Por ahí la lámpara incandescente fue la que dio inicio, digamos, en nuestros hogares eh, a las fuentes de luz artificial, a la manipulación de las fuentes de luz artificial, ¿bien? Pero, ¿qué pasaba con las luces o con las fuentes de luz las fuentes incandescentes? Bien, su composición era a través de un filamento de tungsteno, bien, y tenía un gas inerte en su interior. Nosotros le inyectábamos una cantidad de energía, pero para generar esa condición de espectro visible, bien, perdíamos mucha energía a través de otros elementos, de otras formas, como puede ser la energía calórica, bien, que no favorecían el espectro visible, o sea, no le sacamos todo el provecho que teníamos que sacarle a esa inyección de energía. Entonces, si de eficiencia hablamos, no eran tan eficientes, porque requerían mucha potencia, pero entregaban pocos lúmenes. Bien, con los avances tecnológicos se empezaron a desarrollar las luminarias de descarga, bien, las fuentes de descarga, más conocida por nosotros como los tubos fluorescentes, bien, acá no está, no está en imagen, pero también tendrían que estar las lámparas compactas, bien, todo lo que es lámpara de descarga que requerían, o que requieren, mejor dicho, un gas en su interior para que a través de dos electrodos producen la excitación de un gas y produce una radiación que a través de la fluorescencia del tubo se emitía una luz. ¿Bien? Entonces, esta, podríamos decir, es el segundo grupo grande, digamos, de fuentes de luz artificial, la de descarga, las fluorescentes, digamos, dentro de la considerada descarga. Bien, y hoy por hoy, las que están tomando todo el protagonismo debido a su eficiencia energética son las de electroluminescencia, ¿no? Las más conocidas como LED, bien, que no requiere ningún tipo de gas, bien, para su funcionamiento, sino que es un material que emite luz a través de una respuesta eléctrica, bien. ¿Qué es lo que pasó con estas fuentes de luz? Digamos, nosotros estamos en Argentina, como mencionamos recién, no sé si hay alguien que está fuera del país, pero acá en Argentina, a partir del año 2010, fueron prohibidas las lámparas incandescentes, digamos, a partir de los 24 o 25 watts de potencia, no se permite su comercialización, ¿bien? En pos de este concepto de la eficiencia energética. Eh, sí se comercializan hoy por hoy las de descarga y las LED, pero podemos ver, si empezamos a mirar un poco hacia afuera de nuestro país, en Europa, por ejemplo, la de descarga, principalmente los LED, perdón, las fluorescentes y las de vapor de sodio, por las que contienen mercurio, ¿bien? Porque tienen, digamos, utilizan para su principio de funcionamiento mercurio, y el mercurio es un problema si de residuo hablamos. Entonces, en países de Europa, ya a partir del 2003, se empezaron a prohibir su comercialización. Entonces, eso es cuestión de tiempo que va a llegar a nuestro país la prohibición, digamos, de la comercialización. Y hoy por hoy todo apunta a que vamos a trabajar, si no se describe otro tipo de fuente de luz artificial, vamos a trabajar fuertemente con lo que es luminarias LED. Bien, volvamos a lo que mencionábamos recién, ¿no? Estamos acá mencionando cómo fue también el avance de la eficiencia energética. Entonces, eh, amén digamos, de su problema como residuo, ¿no? Del mercurio, se desplazaron por una cuestión de baja eficiencia energética con respecto a los LED. Bien, el tema de la eficiencia energética digamos, es un tema global hoy por hoy que se está abordando en los diferentes países a través de diferentes normativas. Entonces, el desarrollo de lo que es luminotecnia y el desarrollo de lo que son normativas en iluminación no pueden estar, digamos, ajenas a eso. Bien, entonces nosotros estamos como sistema global, estamos teniendo un problema con la energía, entonces este es un punto, digamos, también a tratar porque se está trabajando a través de eso, digamos, de las fuentes de luz. Bien, Eh, con respecto a percepción de color, tengamos en cuenta esto, ¿no? La percepción del color depende de tres características o de tres componentes. Las características cromáticas de la luz,
bien, como volvamos nuevamente al experimento de Isaac Newton, ¿no? Isaac Newton lo que hizo, tomó una fuente de luz blanca proveniente del Sol y la descompuso en un prisma y tuvo toda la gama de colores. Bien, entonces, si nuestra componente espectral de la luz tiene toda la gama de colores, probablemente nosotros podamos visualizar todos los colores, depende de las características reflectantes del objeto. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Sobre el objeto, en este caso en particular, una esfera amarilla, inciden todas las longitudes de onda, bien, espectrales, digamos, del sistema visual, bien, si mencionábamos recién que la componente espectral es el Sol, van a incidir todas las longitudes de onda y la longitud de onda que se refracta es la que nos daría el color del objeto. Bien, ¿qué ocurre con el resto de las longitudes de onda? Son absorbidas por el objeto. Bien, entonces acá ya tenemos dos parámetros. La percepción del color del objeto va a depender de las características de la fuente de luz, las características cromáticas de la fuente de luz, las características reflectantes del objeto y la capacidad de nuestro sistema visual. Mencionábamos recién cómo está nuestro sistema visual. Desde ya que si hay una persona que tiene algún grado de daltonismo, vamos a discrepar con respecto a cómo percibe ese color. Bien, entonces el sistema visual también no puede estar ajeno a la percepción del color, ¿no? Cómo se encuentra el sistema visual de la persona. Bien, entonces, si, ¿por qué es posible ver en esta imagen, por ejemplo, los colores de todos estos ovillos de hilo? Y porque posiblemente, digamos, la fuente que está iluminando eso es el sol, que tiene todas las componentes espectrales, digamos todas las longitudes de onda que a mí me permiten ver los colores de los objetos. Bien, puede ser el sol, puede ser una fuente, digamos, artificial, pero tiene que tener, digamos, un espectro uniforme porque a mí me permite ver todos estos colores. Bien, ahora, si yo tuviera una fuente de luz artificial en este caso, donde predominan cierta gama de longitudes de onda, bien, la apreciación de los objetos cambiaría, bien, tendría otro tipo de apreciación de objetos, bien. Perdón, la presión de los colores de ese objeto cambiaría. Bien, vean cómo se asemeja a tonos amarillos, verdosos, bien, pero tiene que ver en este caso con las características espectrales de la fuente de luz. Bien, con respecto a la temperatura de color correlacionada, ¿no? Digamos, más conocida como temperatura de color, ¿vieron? Hoy uno tiene que adquirir una luminaria para su casa, una lámpara para su casa, y va al mercado y pide, o va al comercio y busca una luminaria que es cálida o fría. Bien, entonces un poco, digamos, a grandes rasgos, la temperatura de color correlacionada, bien, es la apariencia de color que nos entrega esa fuente de luz. Bien, entonces, viendo en imagen este mismo espacio en el cual nosotros cambiamos la temperatura de color de la luminaria, a la derecha vemos un espacio eh, con colores de luz cálida, conocido como luz cálida, bien, y a la izquierda vemos un espacio más blanco, más frío, conocido como eh, temperatura de color blanco o frío. Bien, es un poco en función de la norma, digamos, que defina cuál es el rango, digamos, de temperatura de color bajo el cual se va a definir cálido o frío. En este caso en particular yo cito una norma IRAM, la ADLJ21, bien, pero puede haber otra bibliografía, pero básicamente es eso, ¿no? Las temperaturas de color cálida nos dan una sensación de color eh, amarillo, rojizo, bien, y ronda una temperatura de color de 2500, 3000, 3300 Kelvin, como indica en este caso esta norma, bien. Y ya si hablamos de temperatura fría, nos estaríamos yendo de los 5000, 6000 Kelvin hacia arriba, bien. ¿Qué es lo que genera, digamos, esta sensación de, digamos, esto está estudiado, digamos, ya está demostrado, y ustedes lo pueden percibir, me imagino, en su domicilio, los que tienen este tipo de fuentes de luz, bien, entonces las temperaturas cálidas a nosotros nos entregan una sensación de confort, una sensación de calidez, bien, entonces son utilizadas para espacios donde nosotros tenemos que generar ese ambiente, digamos, de relajación, una cocina, un comedor, una sala de estar, bien, y donde nosotros necesitamos estar atentos, alertas, se utilizan las fuentes de luz blanca. ¿Bien? ¿Por qué las fuentes de luz blanca? Ahora vamos a ver, porque tienen
la composición espectral de estas fuentes de luz, a nosotros, en particular la blanca y la fría, nos va a generar esa energía que nosotros necesitamos para mantenernos alerta. Bien. Entonces, como mencionábamos recién, es utilizada para espacios donde nosotros necesitamos que la gente esté activa, que esté atenta. Puede ser en un laboratorio, puede ser en una oficina en ciertas horas del día, o en condición nocturna, donde nosotros necesitamos generar la atención de la persona. Es recomendable el uso de la luz de componentes blancas o frías. Bien. Otra de las características que nosotros tenemos que tener en cuenta en una luminaria, de las características cromáticas, es el índice de reproducción cromática. Bien, el índice de reproducción cromática, eh, a grandes rasgos, digamos, es la capacidad de una fuente en este caso que puede ser artificial, en asemejarse a las características espectrales de otra fuente de referencia. Bien, esto si lo traemos a un ejemplo sería tomar una manzana, bien, y sacarla al exterior en una condición diurna. Bien, como mencionábamos recién, el Sol tiene todas las componentes espectrales, por ende me va a mostrar los colores, podríamos decir, con más tono. Podríamos percibir la manzana con esos colores rojizos como en realidad son. Bien, ahora, si yo esa manzana la traigo al interior y mi luminaria, bien, tiene un índice de reproducción cromática 70, por ejemplo, digamos, la reproducción de esos colores va a caer. Bien. Eh, y está bien o mal, y en realidad depende de la tarea que tengamos que realizar. Bien, entonces el índice de reproducción cromática 100 es cuando nuestra fuente asemeja los colores como si fueran el sol. Bien, y a medida que la capacidad esa de reproducir colores va disminuyendo, se conoce como digamos, índice de reproducción cromática menores, ¿no? Para que tengamos presente esto, las normas hoy por hoy de iluminación de interior piden un índice de reproducción cromática cercano al 80. Estamos hablando 80, 85, 90. Depende de la discriminación de colores que nosotros necesitemos en la tarea. Ahora, y si es una tarea nocturna donde nosotros no necesitamos discriminación de colores, pero necesitamos sí que sea seguro para circular, que sea seguro para visualizar objetos, por ahí el índice de reproducción cromática no es tan importante. Entonces, podemos incorporar fuentes con índice de reproducción cromática menor. Bien, entonces las nuevas normas incorporan este parámetro de reproducción cromática que está disponible hoy por hoy en las fuentes, digamos, nosotros compramos una fuente y su embalaje, ¿no? Su empaque, si toman una cajita de una lámpara o la empaquetadura de un tubo LED, va a ver estos parámetros. El índice de reproducción cromática va a decir 80, 70, ¿no? 90, ¿bien? Y entonces lo que nos está dando, digamos, a consideración es qué capacidad tiene para reproducir los colores en comparación con la luz del sol. ¿Bien? Eh, ¿Sí? Pablo, quería comentarte que estamos llegando ya digamos, al tiempo del primer bloque. Bien. Perfecto. Hacemos ¿Querés? una Si, pausa si activa. te Sí, no, perfecto. parece, Excelente. si te parece redondear con esta última slide, no hay ningún problema, No, no, tampoco paramos es. acá porque acá damos camino a lo que es el camino, al segundo camino, que es el camino no visual. Así que me parece perfecto justo hacer la pausa activa. Buenísimo, bueno, muchas gracias. Y tal cual lo dijo Pablo, ¿qué vamos a hacer estos 3 próximos minutos? Una pausa activa, que implica movernos un poquito para después poder prestar atención, como lo estuvimos haciendo hasta ahora, a este seminario tan interesante sobre la iluminación. Así es que los invito a que se muevan un poquito con las pausas activas. Y vos también, Pablo, si podés, si querés. Gracias.
Bueno, volvimos acá para continuar con este seminario con Pablo Fuentes en este caso, que estamos trabajando sobre iluminación, cómo medir el espectro que afecta a la prevención. Y mientras van poniendo la última votación, Pablo, te cuento que se han conectado y se siguen conectando de todo el país. Entre Ríos, Tucumán, Mendoza, San Luis, Santiago del Estero, provincia de Buenos Aires, Necochea, La Plata, Lomas de Zamora, Morón, Verónica. Ahí vamos, ahora te sigo contando desde dónde, pero mientras nuestros participantes van votando, ¿has realizado mediciones de iluminación en ambiente laboral? Por sí o por no, les pedimos que respondan. Y mientras continúo desde Rosario, Santa Fe, Córdoba, Chaco, Salta, Jujuy, Tierra del Fuego, Misiones, Río Negro, Chubut, San Juan, Neuquén y San Nicolás. Quiero nombrar a todos porque, bueno, ya que todos mencionan desde dónde, así nadie queda afuera y nadie dice, uy, no nombraron mi provincia o mi localidad. Así es que veremos ahora cuál es la Qué importante, respuesta. Elisa, qué importante, Elisa, lo que mencionás, porque en realidad apunta a esto un poco, ¿no? Han habido muchos desarrollos en lo que es iluminación desde el punto de vista de la afectación de la salud. Digamos, hay mucha gente que está trabajando en ello. Nosotros, en particular acá en el país, tenemos el CONICET, el INAE, que está trabajando fuertemente en lo que es el impacto de la iluminación y las mejoras en pos de la seguridad laboral, pero bueno, está todavía siendo abordado. Entonces, si bien ya hay una serie de recomendaciones, por ahí lo que traigo en este caso es la difusión de esas herramientas, porque digamos, desde el punto de vista laboral, por ahí no lo hemos abordado como si lo están abordando otras áreas, como es la arquitectura, la fabricación de luminarias. Claro, por supuesto. Sí, sí, cada vez cobra más importancia en todos los ámbitos, ¿no? En todos los ámbitos laborales. Bueno, y ahí vemos, mira, el 64% dice que sí realizó mediciones de iluminación en un ambiente laboral y el 36% dijo que no. Así es que dicho esto, me retiro simbólicamente porque quedo acá atenta y te dejo Gracias, continuar, Lisa. Pablo. Gracias. Muy amable. Bueno, voy a compartir nuevamente. Se me fue esa faita. Elisa, ahí se ve compartir. Perfecto. Muchas gracias. Sí, totalmente, se ve perfecto. Muy amable. Bueno, No, a vos. retomando. Gracias, muy amable. Nuevamente, retomando nuestro sistema visual, recién mencionamos, ¿no?, el camino que hace la luz para dar lugar a lo que conocemos hoy como camino visual o como camino formador de imágenes. Em, Vamos a poner el punterito. Y a partir del año 2002 hubo un descubrimiento de la mano del doctor David Berson, que fue, digamos, abrió una nueva puerta en lo que es la iluminación, digamos, la interacción de la luz o la iluminación con el ser humano, porque como mencionábamos recién, ¿no? Ingresa una energía radiante a través del sistema, a través del ojo, de la retina, del cristalino, se proyecta en la retina, interactúa con estos conos y bastones que nos forman el camino visual, ¿bien? Y en este camino, ¿no?, en la retina, había una instancia previa que es la interacción con las células ganglionares. Bien, lo que descubrió David Berson fue que había una afectación particular con células ganglionares, específicamente con lo que llamó él las células ganglionares intrínsecamente fotorreceptivas, ¿no? Que tenían un fotorreceptor, perdón, que tenían melanopsina, bien, y esa melanopsina en particular es sensible a las longitudes de ondas azules. Por eso es importante lo que veníamos mencionando, ¿no? Saber la composición espectral, porque si nosotros sabemos la composición espectral y esa composición espectral tiene componentes azules, termina generando una señal en estas células ganglionares intrínsecamente fotorreceptivas que tienen melanopsina y envía una señal a lo que se derivó como el camino no visual. Bien, que no es el camino formador de imágenes, pero sí que envía una señal
a la glándula pineal, y esta glándula pineal lo que hace es, si recibe información, ¿no? Lo que hace es, en este caso, irrumpir o no la secreción de la hormona melatonina, ¿bien? Entonces, las células ganglionares intrínsecamente fotorreceptivas que contienen melanocina, lo que hacen es enviar una señal a la glándula pineal, ¿bien? Esta glándula pineal lo que hace es irrumpir o no la segregación de melatonina en función de la condición de inhibición o estimulación. Bien, entonces en condición de luz diurna, bien, o en condición de luz artificial con componentes de luz azul, bien, se produce la inhibición de melatonina, que es lo que estamos teniendo en este momento, ¿no? No es malo, digamos, no es malo porque en realidad lo que a nosotros nos permite es estar en estado de vigilia, nos permite segregación de cortisol, nos permite estar activo. Bien, biológicamente lo venimos mencionando bastante, nosotros necesitamos esta inhibición porque venimos seteados para funcionar así. Bien, entonces, y de noche, cuando decae cuando ya decae la luz, digamos, estas componentes espectrales azules se empiezan a ir, empezamos a trabajar con la luz del sol ya amarilla, rojiza, o en nuestro interior con luces cálidas. Esta irrupción de melatonina empieza a ceder y nos preparamos para descansar. Bien, entonces hay un acompañamiento de la fuente de luz, sí necesario, a la estimulación o no de melatonina, para que nosotros estemos activos o nos preparemos para descansar y tengamos un buen descanso. Bien. Entonces, la melatonina, como mencionamos recién, es una hormona que produce una respuesta, que, digamos, que se produce en respuesta a la oscuridad, ¿bien? Y regula nuestro ciclo de sueño y vigilia, digamos, como a grandes rasgos podríamos identificarla así, ¿bien? Y es lo que se conocía, ¿bien? Recuerden que los impactos, digamos, o el funcionamiento del reloj biológico viene mucho antes, digamos, todo lo que es ritmos circadianos y demás, se viene trabajando mucho antes del año 2000. Digamos, ya teníamos conocimiento, digamos, de los ritmos circadianos, del reloj biológico, pero el impacto que produce las fuentes de luz, en particular con componentes espectrales azules y con mucha intensidad de brillo, eh, empezaron a derivarse o a estudiarse en más profundidad a partir del año 2002. ¿Bien? Entonces, teniendo previsto este concepto, ¿no? Es que empieza a haber una necesidad de controlar o modificar las fuentes de luz. ¿Bien? Ahora lo vamos a ver. Entonces, la melatonina es una hormona clave de nuestro reloj biológico, bien, como mencionábamos recién, regula diferentes ritmos circadianos. Bien, nosotros venimos seteados con ritmos circadianos que son ritmos de 24 horas, como son los ciclos de sueño y vigilia, los ritmos metabólicos, nuestra temperatura corporal, el sistema inmunológico, bien. Entonces, si nosotros irrumpimos ese funcionamiento normal, estamos desordenando y es contraproducente para nuestro organismo. Bien, entonces, si en condiciones normales se regula el ciclo de sueño y vigilia, nosotros irrumpimos eso y vamos a tener probablemente un descanso inadecuado. Bien, el descanso inadecuado va a derivar al otro día en fatiga, bien, en irritabilidad. Bien, vamos a tener problemas de presión arterial, y lo más crítico, si de sistema inmunológico hablamos, es la protección celular. Bien. Entonces, esto es un poco lo que estábamos mencionando recién, ¿no? Los ritmos circadianos bajo los cuales nosotros venimos seteados, bien, sufren un desorden ante esta falta de control. Biológicamente, esto sí quiero que quede claro, biológicamente nosotros necesitamos esta irrupción durante el día, ¿bien? Porque es lo que nos mantiene activos. Nos genera cortisol, nos genera este estrés necesario para nosotros estar en condiciones normales, recibir vitamina D, un poco lo que venimos trabajando, ¿bien? Pero eso en algún momento del día tiene que cesar. Tiene que cesar porque nosotros necesitamos prepararnos para descansar. Bien, sobre el final, digamos, de la presentación vamos a ver la importancia que tiene el sueño, ¿bien? El descansar adecuadamente. Em, Entonces, esto es un poco lo que venimos mencionando recién, ¿no? Ya, digamos, graficado de otra manera, un poco más, más representativo, ¿no? La presencia de las fuentes de luz eh,
a mí me tiene que me irrumpe esa secreción de melatonina a través de la información que recibe el núcleo supracasmático, envía información a la glándula pineal irrumpe la melatonina y nosotros estamos en vigilia permanente. ¿Bien? ¿Qué es lo correcto? Ahora, en algún momento eso tiene que cesar, tiene que haber una condición de oscuridad para que nuestra melatonina comience a segregar nuestra glándula pineal comienza a segregar melatonina, ¿bien? Y nosotros nos preparemos para el sueño porque el sueño es reparador, ¿bien? Vamos a mencionar bastante la importancia que tiene el sueño. Entonces, no es un tema menor. Yo tuve una época también donde me gustaba estudiar de noche, hacía actividades, digamos, que iban en contra del reloj biológico y en realidad uno, a medida que empieza a profundizar conceptos, empieza a investigar, ve la importancia que tiene el descansar de manera adecuada. Bien, entonces esto es un trabajo importante que hay que hacer, digamos, en actividades diurnas, digamos, estas series de recomendaciones, ¿no? El sueño adecuado, el descanso adecuado, cómo nos preparamos para descansar. Imagínense por ahí lo complejo que va a ser trabajar desde el ámbito nocturno, ¿no? Porque hay actividades que necesariamente se tienen que realizar en condición nocturna, ¿no? Por una cuestión social, por una cuestión de seguridad. Entonces va a requerir su trabajo también la actividad nocturna, ¿bien? Porque en condición nocturna nosotros lo vamos a exponer a una fuente artificial de luz, ¿bien? Que vamos a ver cómo sería la mejor forma de esa exposición y en algún momento tiene que cesar esa exposición para que nuestro cuerpo descanse, ¿bien? Entonces, si nosotros pudiéramos representar la segregación de melatonina en nuestro organismo, en los experimentos, en los ensayos, la forma más común de medir la melatonina es a través de saliva. Entonces, si en este caso es un ensayo que se realizó sobre un grupo de personas, entonces en el eje vertical vemos nivel de melatonina, en el eje horizontal la disposición del tiempo a lo largo de las 24 horas del día. Entonces, a medida que se tomó la melatonina durante el día, su segregación era prácticamente baja o nula, ¿bien? Porque estaba en condición diurna, como mencionábamos, cortisol. Ahora, a medida que nuestro organismo se empieza a preparar para el descanso, se empieza a segregar melatonina hasta cerca de las 24, 2 de la mañana, donde nosotros tendríamos nuestra cresta o mayor segregación de melatonina, que es lo que nuestro cuerpo necesita también. ¿Bien? Ahora, si nosotros, en vez de respetar esa condición normal, biológica, digamos, de exposición a las fuentes de luz natural, empezamos a hacer uso de iluminación artificial en el horario que nuestro cuerpo empieza a segregar melatonina, esta curva se empieza a desplazar. Bien, se empieza a desplazar y como mencionábamos recién, nuestro reloj biológico empieza a tener un desorden. Bien, ni hablar si esa interrupción ocurre en plena segregación de melatonina, bien, que es un caso particular cuando nosotros estamos descansando y suena el teléfono a las 2 de la mañana y tenemos que atender el teléfono o nos levantamos para ir al baño o alguna situación particular, bien, ni hablar si nos levantamos para tomar el celular y revisar, ver los reels y demás, bien, hay una gran segregación, hay una gran irrupción del ritmo circadiano, bien, ¿y cuál es el problema de esto? Que esta proyección en el tiempo, ¿no? Si nosotros somos grandes, digamos, disruptores del ritmo circadiano, trae problemas graves, eh, digamos, con el pasar del tiempo. Bien, como mencionábamos recién, irritabilidad, problemas sociales, ¿no? Porque la irritabilidad, la falta de concentración, la falta de descanso, problemas metabólicos, problemas de presión arterial, eh, la obesidad, porque también, digamos, está relacionado con si nosotros, este desorden que mencionamos recién del sistema inmunológico también por ahí es el más complejo, porque para que tengan en cuenta, al día de la fecha, la Organización Mundial de la Salud y la IARC, que es la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer, han considerado el trabajo nocturno como probablemente cancerígeno. Bien, Eh, pero el trabajo nocturno tiene iluminación artificial, bien, tiene alimentación fuera de horario, tiene muchas componentes asociadas a la exposición de la fuente de luz artificial. Entonces, esto está muy relacionado con lo que se viene, ¿no? Con el problema que estamos detectando o que estamos encontrando al irrumpir permanentemente el reloj circadiano. Bien. Por eso empezamos a ver ya
como decíamos recién, si bien nosotros normativamente no lo estamos trabajando, no disponemos de esas herramientas, empezamos a ver que ya los instrumentos, los artefactos, las pantallas de visualización de datos, como puede ser un celular, como puede ser un monitor, ya vienen con configuraciones para setearlos en modo nocturno. Bien, ¿y qué hacemos con el modo nocturno? Y modificamos la composición espectral. Bien, la composición espectral y el brillo que tiene esa intensidad de luz. Bien. Entonces, por ejemplo, en una condición normal de uso diario, hasta cierto horario, donde percibimos brillos, percibimos todos los colores, podemos tener componentes espectrales elevadas en azul, bien, y al pasar en modo nocturno estamos reduciendo el brillo y estamos modificando las componentes espectrales de esa pantalla. Bien, entonces esto es una herramienta, bien, que nos está diciendo, che, paremos la mano, empecemos a evaluar esto y traslademos esto a todo nuestro ámbito, no solamente al celular, no solamente al monitor de la PC. Bien, entonces, con respecto a lo que mencionábamos del ritmo circadiano, eh, todo este seteo biológico que tenemos empieza a tener problemas. Bien, la segregación de melatonina se desplaza y vamos a tener problemas con la atención durante el día, vamos a tener problemas cardíacos, bien, vamos a tener problemas alimenticios, bien. Entonces es importante que nosotros volvamos a ponerlo, como quien dice, a ponerlo en hora al reloj biológico, bien, para que este ciclo se repita de forma diaria. Bien, esto ya lo venimos mencionando bastante, la importancia de la luz natural, bien, la importancia de hacer uso de la luz natural como fuente de iluminación en el ámbito laboral, bien. Eh, y con respecto al espectro de la luz, tratar de asimilar las condiciones artificiales a la luz, a la semejanza con la luz natural, bien. La luz artificial, como dice un poco el texto ahí, debería hacer que nosotros coloquemos el cielo en el cielo raso. Bien, es un concepto bastante, digamos, por ahí difícil de ver, pero hoy las tecnologías, los desarrollos tecnológicos están en pos de eso. Bien, y como mencionábamos, nosotros también tenemos que trabajar a la vanguardia del tema. Bien, ahora, deteniéndonos nuevamente en el tema de la tarea visual, hay un rendimiento visual que nosotros tenemos que asegurar. Bien, eh, lo pide la norma, bien, tanto la legislación actual como las nuevas normas, digamos, tenemos que hacer los niveles de luminancia, contraste y otros elementos que vamos a ver ahora, tienen que ser tales que permitan la eficacia, la eficiencia visual del sistema. Bien, entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una actividad como sería la inspección de esta rosca, de los filetes de esta rosca, eh, visualmente se denota bastante complejo, tiene mucha información, ¿no? Si nosotros lo tenemos que ver así a grandes rasgos, inspeccionar filete por filete tiene mucha información, es molesto, bien, genera una cierta perturbación. Entonces, aparecen herramientas como trabajar con el contraste que a mí me permitan hacer visiblemente más sencilla esa tarea. Bien, entonces el rendimiento visual depende de los niveles de luminancia, de las características de la tarea, los contrastes de luminancias, las características cromáticas, que es lo que venimos trabajando hasta ahora, y la agudeza visual del sistema. Bien, entonces nosotros podemos trabajar de todas estas maneras para mejorar el rendimiento visual de la tarea. Bien. Esto es un gráfico bastante representativo, ¿no? Que lo quiero traer a colación porque muchas veces cuando trabajamos o cuando pensamos en mejorar las características visuales de una tarea, aumentamos la cantidad de luz, los niveles de luminancia. Bien, y en realidad hay otras formas también de mejorar el rendimiento visual y que no solamente es aumentando los niveles de luz, sino, por ejemplo, como vemos acá en imagen, esto es un estudio realizado en un grupo de personas en los cuales se midió el rendimiento visual al modificar las condiciones de la tarea y los niveles de iluminancia. Bien, entonces en el eje horizontal vemos los niveles de iluminancia y en el eje vertical el rendimiento visual. Entonces, a medida que aumentan los niveles de iluminancia para esta tarea en particular, que tiene un pequeño objeto, que tiene bajo contraste, bien, a medida que aumentan los niveles de iluminancia, ¿hay un rendimiento visual? Sí, bien, pero es bajo, digamos, estamos hablando entre uno y 2 de este grupo de personas, bien. Ahora,
Si yo mejoro, ¿cuándo aumenta notablemente el rendimiento visual? Cuando yo mejoro las características de la tarea, mejoro el tamaño del objeto, mejoro las características del contraste, porque ese es más notable el aumento del rendimiento visual. Porque vean cómo aumenta el rendimiento visual a medida que yo aumento los niveles de iluminancia. ¿Va aumentando? Sí, pero llega un momento, vean la tendencia, ¿no? Está tendiendo prácticamente a aplanarse, digamos, la curva. Entonces, por más que yo pase de 500 a 1000 lux, el rendimiento visual seguramente no va a mejorar. ¿Cuándo va a mejorar? Cuando yo mejore las condiciones de contraste y tamaño del objeto. Entonces, ese es un punto importante a trabajar, no solamente los niveles de iluminancia, sino cuáles son las características del estímulo y en este caso de contraste. ¿Bien? La agudeza visual es un punto importante también del rendimiento visual, que es la capacidad que nosotros tenemos de reconocer objetos separados con nitidez y precisión, ¿bien? De otro objeto cercano. Entonces, nosotros podemos mejorar la agudeza visual trabajando sobre las características de la tarea, ¿bien? Si bien la agudeza visual es algo propio, digamos, que se puede medir, digamos, a través de las tablas de Snell, un optometrista lo hace en una persona, nosotros desde el punto de vista de mejorar las condiciones visuales podemos trabajar sobre como mencionamos recién, el objeto, el contraste para mejorar el rendimiento visual. Con respecto a tipos de deslumbramiento, también afecta el rendimiento visual. No nos vamos a detener mucho en esto, pero sí es importante conocer que hay dos ramas del deslumbramiento o dos caracterizaciones importantes, que es el deslumbramiento molesto y el deslumbramiento fisiológico. El deslumbramiento molesto es aquel que me genera una cuestión perdón, sí, sí, una cuestión, una molestia, una cuestión psicológica, digamos. Es algo que me perturba, pero no es del fisiológico que me inhibe continuar realizando la tarea o me produce una ceguera temporal. Bien, entonces, en imagen, por ejemplo, veríamos representado el deslumbramiento fisiológico, ¿no? El que temporalmente me produce una ceguera y esos son los que tengo que tener mayor cuidado que el molesto. Si bien el molesto lo tengo que trabajar, la norma me pide evitar el deslumbramiento, hay diferentes formas de trabajarlo. ¿Bien? Y la otra caracterización sería si el deslumbramiento es reflejado o molesto, perdón, reflejado o directo. Directo puede ser visualizar directamente la fuente del sol, una fuente artificial, ¿bien? El brillo que tiene esa fuente me produce un deslumbramiento directo. Ahora, el reflejado, poco valga la redundancia, ese es el que se refracta sobre una superficie, como puede ser un monitor. Entonces, hay herramientas hoy por hoy para evitar este tipo de deslumbramiento, ¿bien? Si bien hay métricas complejas que traen algunas normas, apunta a trabajarlo por ahí desde un punto de vista de la reubicación del puesto, de la reorientación por ahí con respecto a la posición de una ventana o incorporar luminarias ya que tienen índices de deslumbramiento bajos, ¿bien? Si nosotros tenemos que evaluar este tipo de tarea, ¿bien? Que como mencionamos se puede estar presentando hoy en un ambiente laboral, bien, seguramente van a ser tareas de bajo rendimiento visual y tendremos un problema de fatiga visual, bien, pero como vamos a ver hoy, la norma lo permite, bien, porque en realidad tenemos que ver si la tarea requiere discriminación de colores o no, bien, porque capaz que la tarea solamente es contar objetos y no necesariamente necesitamos una discriminación de colores. ¿El rendimiento visual va a ser bajo? Sí, está bien, pero si la tarea no me lo exige, digamos, por ahí el uso de fuentes monocromáticas es aceptado, ¿bien? Y posiblemente tenga así mayor fatiga visual, ¿bien? Porque la falta de contrastes a mí me genera, digamos, cierta pesadez, cierta sequedad me puede generar, ¿bien? Entonces, la fatiga ocular, como mencionamos, ese cansancio y irritación en los ojos que se ocurre después del uso prolongado de una visión, digamos, de la visión. Entonces, ¿por qué se puede dar? Por falta de luz, bien, por exceso de brillo, por forzar la vista, por posturas inadecuadas, por dificultad visual, por centrarse, como decíamos recién, prolongado tiempo sin parpadear en enfocarse en un objeto. ¿Cuáles son las consecuencias? Sequedad, visión borrosa, dolor de cabeza, molestias visuales. Bien, entonces tenemos que trabajar necesariamente sobre el rendimiento visual. Bien, pero ¿cuál es el problema hoy por hoy? El problema hoy por hoy es que nos estamos centrando en medir la iluminación desde el punto de vista útil, ¿no? Buscamos niveles de iluminancia, buscamos uniformidad,
pero no analizamos el todo, que es lo que nos está apuntando hoy las nuevas normas. Bien, entonces, ¿qué instrumentos de medición disponemos hoy por hoy? Para medir iluminancia, bien, que es lo que el protocolo, la resolución actual nos exige, usamos un luxómetro, pero aparecen otros instrumentos, digamos, que están disponibles, que son, en este caso, un luminancímetro, que me permite a mí medir la luminancia, ¿no? Que es esa sensación que me produce directamente la luz sobre el sistema visual y no los niveles de luminancia sobre el plano de trabajo, ¿no? Es otra métrica a analizar, eso es otro tema de otra charla, como quien diríamos, ¿bien? Pero están herramientas disponibles para medir la luminancia. Muchas normas hoy se basan en la luminancia, que es cómo nosotros percibimos la luz directamente, ¿bien? Y aparecen instrumentos como los espectrómetros, ¿bien? Son instrumentos que a mí me permiten descomponer la luz, la componente, e identificar los diferentes rangos espectrales o las predominancias de longitudes de onda. Bien, como mencionábamos recién, lo convencional hoy por hoy es un luxómetro, bien, que a mí me permite medir la intensidad de luz sobre un plano de trabajo. No contempla subjetividades, y es por ahí la herramienta más familiarizada si nosotros tenemos que determinar niveles de luminancia sobre un plano de trabajo. Bien, tenemos una gama, digamos, bastante amplia, digamos, de instrumentos, digamos, de luxómetros, que todos van a depender, digamos, de la necesidad que tengamos. Bien, más chicos, más grandes, más prácticos, no tan prácticos. Por ahí lo más recomendable es sí trabajar con uno que vos puedas desplazar el sensor con respecto al display, porque si vos tenés un sensor adherido al display o adherido al artefacto en sí, eh, al momento de medir nosotros generamos sombras con respecto al tema, a la posición que tengamos a la luz. Entonces, lo más recomendable por ahí es trabajar con un instrumento que nosotros podamos desplazar el sensor del equipo, bien, para tomar correctamente y no obstruir la luz. Bien, las nuevas normas piden medir iluminancia vertical en el rostro, en las paredes. Entonces, una buena opción es también poder desplazar aún más el sensor. Bien. Y lo que veníamos mencionando hasta ahora, ¿no? Los medidores de espectro, ¿no? Espectrofotómetros, espectrómetros, ¿bien? Que a mí me permiten, en principio, tener una composición espectral de la luz, ¿bien? Para en función de eso tomar acción. Bien, ahora, si yo tomara ese espectrómetro y mido la fuente natural del Sol, como veníamos diciendo recién, tendría este tipo, digamos, recuerden un poco la imagen, ¿no? Tenemos una condición nublada prácticamente de un día normal, y tendríamos posiblemente esta componente espectral donde hay azules, que mencionábamos recién, hay azules, hay brillo, ¿es lo que nosotros necesitamos para condición diurna? Sí, bien, no es malo. Ahora, en condición nocturna, nosotros tendríamos que bajar esa intensidad de azules. Por eso es importante, digamos, que nosotros empecemos a evaluar el espectro, ¿bien? O nos podríamos topar con espectro, luminarias LED blanca, como veíamos recién, de esta componente espectral, que son las que tenemos que tener cuidado en condición nocturna, ¿bien? ¿Puede sustituir la luz natural a la artificial? Indudablemente no, pero que la necesitamos, a la luz artificial la necesitamos, entonces vamos a tratar de asemejarla lo más probable, lo más posible, pero perdemos de vista, como decíamos recién, por ejemplo, la vitamina D, que es tan importante para nosotros, ¿bien? Eh, Aplicaciones generales que podemos encontrar con respecto a componentes espectrales de fuentes de luz. Un poco lo que veníamos mencionando, la horticultura, la avicultura, ¿bien? Si buscamos en, ciertos beneficios en un ave, ¿bien? De musculatura, de reproducción, si buscamos, digamos, en función de lo que estemos buscando, hay diferentes recomendaciones con respecto a componentes espectrales, ahora las vamos a ver. Podemos tener una situación nocturna plenamente, como puede ser un área petrolera, como puede ser una obra en construcción nocturna, ¿bien? Minería, pesquera u otras de interior, ¿bien? Este es un poco, digamos, la gama de espectro con la que nos podemos encontrar a grandes rasgos, ¿bien? Si tomamos algunas de ellas, por ejemplo, la horticultura, bien, han habido avances con respecto a cuáles las componentes espectrales más beneficiosas para cierta beneficio que esté buscando sobre la planta. Bien, entonces puedo trabajar con componentes prácticamente uniformes que tengan todas las componentes espectrales, ya hablamos de una luz blanca, bien, con ciertos, digamos, tonos azules, bien, que a mí me van a favorecer
digamos que vendría a ser prácticamente, ustedes tienen presente que las flores, que, perdón, las plantas en condición natural se reproducen en el exterior, ¿bien? Pero si yo estoy buscando, por ejemplo, trabajar sobre la clorofila, que es la responsable de la fotosíntesis, ¿bien? Voy a trabajar específicamente con determinadas componentes espectrales rojas y azules, que es conocido como el violáceo, ¿no? El color violáceo, que es lo que están viendo en imagen. Entonces yo trabajo en particular sobre la clorofila. Bien, estoy buscando algo en particular en esa planta. Puede ser mejorar los verdes, mejorar su volumen, mejorar la fruta. Bien, entonces hay diferentes ensayos en pos del beneficio que esté buscando en la horticultura. Con la cría avícola pasa exactamente lo mismo, puede trabajar con verdes, con azules, con rojos. Bien, en la minería me pareció un punto importante, esto no hablando ya de composiciones espectrales, pero sí de las herramientas que están disponibles para que nosotros podamos evaluar digamos, la distribución de flujo luminoso, ¿bien? Digamos, la incorporación de tecnologías como la luz LED, digamos, en la minería, nos están permitiendo llegar a valores elevados, ¿bien? Y a través de software nosotros podemos prever cómo va a ser la iluminación antes de instalarla, ¿bien? Y bueno, esto un poco luminarias de exterior, reflectores y demás, pero bueno, saltemos un poquito de esto, vamos a la parte normativa, bien, porque ya el tiempo nos está apremiando. Entonces, ¿qué ocurre, digamos, desde el punto de vista hoy? Nosotros, si de normativa hablamos, nuestra Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo, 19.587, tiene, eh, digamos, cierta información, sí, con respecto a iluminación a través del decreto 51, 351, ahora lo vamos a ver. Hay unos artículos que abordan, digamos, aspectos de confort, rendimiento visual, considera también las fuentes monocromáticas, pero bueno, no había un lineamiento de cómo debíamos medir la iluminación, para lo cual aparece la resolución 84 a través de un protocolo que todos, creo que el 60% mencionó que hacía mediciones de iluminación, entonces debe volcar la información acá, ¿bien? O debería volcar la información acá, ¿bien? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos como compendio normativo referido a iluminación, la base, el 351, ¿bien? Y en función por ahí de la actividad podemos tener el 911, el 249 de minería, donde hay especificaciones particulares para esa actividad. Bien, todo bajo un protocolo que es la medición de iluminación para ambientes. Recuerden que siempre estamos hablando de iluminaciones de interiores, bien. Para exterior no tenemos hoy normativa, entonces ahí tenemos una discrepancia cuando utilizamos el protocolo, si el 351 aplica a exterior y demás. Hay toda una situación de análisis que no es por ahí el tema de esta charla. Bien, pero sí me parece importante mencionar esto, ¿no? Porque estamos hablando de espectro de color y el capítulo 12 de iluminación y color del 351 cita dos artículos en particular, ¿bien? En los cuales indica, la composición espectral de la luz deberá ser adecuada a la tarea a realizar, de modo que permita observar o reproducir colores en la medida que sea necesario. Bien, entonces ahí ya nos habilita a utilizar fuentes monocromáticas o con predominancia en cierto espectro. ¿Ven? Pues recuerden que el monocromatismo, digamos, la fuente monocromática sería prácticamente estar posicionado en un espectro muy, muy fino, digamos, de ese rango espectral. Y cuando vemos nosotros una pronunciación grande, digamos, espectral en amarillos, verdes, en realidad se dice que es la fuente es monocromática, pero es que tiene una componente espectral acotada. ¿Bien? Entonces nos habilita al uso de fuentes monocromáticas. ¿Bien? Eh, Bien, también, bueno, acá también el artículo 72 menciona, cuando las tareas a ejecutar no requieran correcta discriminación de colores, bien, si yo no lo requiero, y solo una visión adecuada de volúmenes, será admisible las fuentes luminosas monocromáticas o en un espectro limitado, lo que decíamos recién, bien. Ahora, nuevas normas, bien, y esto un poco es invitarlos a indagar en nuevas normas. Nosotros recién decíamos que el decreto 351 fija alineamientos en lo que respecta a iluminación. eh, el decreto 351 toma los contenidos de iluminación de una norma IRAM ADL J 2006 del año 72. Bien, entonces nosotros hoy reglamentariamente nos estamos parando en normativa del año 72 en lo que respecta a parámetros. Bien, no es criticar la legislación desde ya, es lo que había en su momento. El tema es que desde el año 72 hasta ahora
por lo menos que salió la nueva reversión de la IRAM J2006-2021, han pasado 46 años, ¿bien? Entonces, hemos perdido mucha información en el camino, han habido muchos avances tecnológicos, muchos descubrimientos de cómo afecta la iluminación a nuestro sistema visual. Entonces, tenemos, y acá los invito a indagar un poco más sobre las normas, normas de interiores, normas de exteriores, iluminación de emergencia, y si hay por ahí alguna duda en particular, ya ir a normas europeas, ¿bien? Esto es un pequeño extracto, digamos, tomado de la norma IRA ADLJ 2006-2021. Bien, ya incorpora este concepto, ¿no? De que las bandas recomendadas están bajo consideración, ¿no? Porque es algo que está permanentemente siendo estudiado, digamos, a ciencia exacta. Hoy no podemos decir que hay una recomendación con respecto a qué nivel de iluminancia necesitamos para esa banda y demás, pero sí es invitarlos a indagar el tema. Bien, menciona también que puede haber la segregación de melatonina interrumpida puede generar grandes problemas en la melatonina, que es un antioxidante natural y anticancerígeno, ¿no? Por eso la IARC y la Organización Mundial de la Salud lo han considerado como posiblemente cancerígeno, ¿bien? Entonces, consecuencias de una mala o una iluminación inadecuada es un poco lo que venimos trayendo a colación: accidentes, fatiga visual, fatiga mental, deslumbramientos, y principalmente a mí lo que me interesa que incorporemos es este concepto de alteración del ritmo circadiano. Bien, empecemos a considerar la afectación del ritmo circadiano dentro de nuestras recomendaciones del protocolo. Bien, invitarlos a a buscar esta guía, es una guía española, bien. Eh, Tenemos que conocer la percepción de los operarios, para lo cual nos podemos valer por esta guía. Esta es una guía bastante interesante española, donde nosotros podemos entrevistar al operario o al usuario de esa fuente de luz, y percibir, si, digamos, y desde su apreciación, si él denota que hay parpadeos, si los niveles de iluminancia son adecuados, si hay fuentes deslumbrantes, cómo se siente él en su lugar de trabajo, si tiene fatiga visual, si tiene fatiga mental. Bien, entonces es importante saber, digamos, la apreciación del usuario de esa instalación. No es lo recomendable en este caso ir a medir cuando no hay nadie. Bien, que por ahí también eso suele ocurrir. Vamos a medir iluminación cuando no hay nadie y perdemos gran parte de la información, es saber cómo es la percepción de la persona que usa esa instalación. Bien, como decíamos recién, salgamos de evaluar aspectos cualitativos, digamos, mantengamos, mejor dicho, esa evaluación, pero incorporemos los aspectos, perdón, agreguemos los aspectos cualitativos a los análisis cuantitativos que estamos realizando hoy por hoy. Bien, capacitarlos en recomendación de iluminación circadiana, proveer la implementación de planes de mantenimiento, digamos, eh, implementar software, digamos, para prever sistemas antes de su montaje, ¿no? Porque muchas veces nos topamos con una instalación que ya está finalizada y es un problema. Bien, después hacer una readecuación, tomar por ejemplo, esta guía de recomendaciones sobre trabajos nocturnos y diurnos de la SRT. Bien, acá hay muchas recomendaciones con respecto a la irrupción del ritmo circadiano y cómo podemos eh, tomar acción sobre eso en un ámbito nocturno. Bien, recomendaciones sobre el aprovechamiento de la luz natural, ¿no? Hacer actividad física durante el día, tener una rutina y horarios. Digamos, tener una rutina es lo mejor para nuestro reloj biológico. Bien, venimos concebidos nosotros para tener una rutina. Bien, evitar la cafeína antes de dormir, dormir 7 horas preferentemente, digamos, exponerse a la luz natural durante el día, digamos, ¿lo necesitamos? Sí, lo necesitamos. Bien. Donde no tenemos luz natural, podemos incorporar la luz natural. Bien, aparecen captadores de luz natural, bien, que a través de un sistema de reflexión, digamos, dentro de sus paredes, me permiten transportar la luz natural desde un espacio abierto a uno cerrado, bien, donde no tenemos la posibilidad de poner una abertura. Captadores de luz natural a través de fibra óptica. Y esto es algo bastante novedoso, son las ventanas virtuales. Bien, son monitores, son pantallas que asemejan, que generan la iluminación natural. Bien, desde ya que no tenemos fuente de vitamina D, pero bueno, digamos, trabaja con niveles de luminancia y tonalidades acordes a las del sol. Bien. Migrar a nuevas tecnologías, un poco lo que venimos trabajando, ¿no? O sea, hoy reglamentariamente no hay parámetros exigibles con respecto a qué características tiene que tener un luxómetro. Bien, por eso un poco, a propósito está esta imagen, ¿no? Un luxómetro multifunción. eh,
y tenemos que migrar a instrumentos más específicos, ¿bien? El que está acá arriba es un medidor de flicker, bien que no lo desarrollamos hoy, pero hay instrumentos para medir el parpadeo. Entonces, como conclusión, ¿qué es lo que me interesa que nos llevemos hoy por hoy? Nosotros para realizar una adecuada evaluación y conclusión, recomendaciones sobre una instalación, tenemos que necesariamente conocer fundamentos de cómo es la luz, características de fuentes de luz, tenemos que saber cuál es el efecto de la luz en las personas, identificar las necesidades visuales, conocer la reglamentación, conocer las metodologías de medición y herramientas y técnicas de diseño. Bien, esto es un poco invitarlos a seguir profundizando los conceptos de iluminación para que las conclusiones y la evaluación que realicemos sobre un espacio, ¿no?, sea lo más correcto posible, ¿no?, lo más serio, en función de que hay personas eh, desarrollando actividades en su interior. Bien. Y por último, bien, esto es quedarnos un poco con este concepto, ¿no? ¿Cuántos conocemos hoy de iluminación en el ambiente laboral y cuánto tenemos por conocer? Bien, les mencioné al inicio que esto no es ciencia exacta al día de la fecha, entonces tenemos que estar permanentemente actualizados en lo que son avances desde el punto de vista de la óptica, de la fisiología, de la biología, de la neurología, bien, todo lo que sean avances permanentes sobre el impacto en el sistema visual humano. Bien, no tenemos que renunciar a la luz eléctrica, bien, ese es un punto importante, pero sí tenemos que readecuarla a nuestras necesidades. Bien, y ahora sí dejo el espacio para consultas. Muchas gracias. Gracias a vos, Pablo. Bueno, antes de ir a las consultas, ahí está también, puso a disposición el licenciado Fuentes su contacto, porque obviamente vamos a transmitirte algunas preguntas, pero no todas las inquietudes que llegaron, que fueron muchas, ya que hubo más de 300 participantes, entre los cuales quiero mencionar que también no solo fue nacional, te comento, Pablo, tu exposición, sino que también se conectaron desde Uruguay y desde Chile. Les agradecemos mucho también a ellos. Por supuesto. Desde Corrientes, Bahía Blanca, el pueblo de Ester, en Santa Fe, de Pigüé, Ramallo. Bueno, así es que, como verás, muchísimas personas. Ahí te muestro y comparto con vos y con quienes están del otro lado que el próximo jueves 4 de septiembre va a ser el próximo seminario, el séptimo seminario de este ciclo de programa Prevenir 2025, elementos de protección personal para el trabajo en el agro, tema siempre vigente, siempre importante. Pueden inscribirse a través del QR, pero también pueden ingresar, que ahora también les voy a mencionar, porque los invitamos a lo que les señalé al principio cuando nos presentábamos y comentábamos, dábamos inicio al seminario, que hay cursos virtuales, eso quise decir, cursos virtuales a los que pueden ingresar, que pueden participar, en los que se pueden, digamos, sumar, pueden inscribirse también a través de ese QR o también pueden, si quieren ver en detalle cuáles son la oferta de esos cursos, a www.wardprevenir.ar www.wardprevenir.ar, ahí pueden ingresar también y bueno, pueden continuar capacitándose como fue la capacitación esta breve pero intensa y súper interesante que tuvimos hoy a partir de las 9 con Pablo. Así es que ahora sí, Pablo, dicho esto, pasado los anuncios que había que hacer, te comienzo a transmitir las preguntas, las inquietudes que nos hicieron llegar. La primera dice, ¿desde cuándo se prohibieron las lámparas incandescentes? En nuestro país, cerca del 2010-2011, Ah, está prohibida su mirá, bueno. comercialización. Bien, si necesitamos ambas, dice, ¿no? Tarea nocturna con necesidad de reproducción cromática para reproducir colores. No sé exactamente a qué apuntaba la pregunta. Supongo que si tienen que reproducir o necesitan la reproducción cromática para reproducir colores en una tarea nocturna. Y entiendo yo que pregunta si necesitan ambos tipos de luces, no sé, o de iluminación.
Y lo que pasa, lo que entiendo es que si vos estás buscando, por algo estás trabajando con una luminaria cromática, o sea, estás buscando algo en particular en la producción de eso. Por ahí no entiendo bien la pregunta. Sí, sí, no, es un poquito confusa. Bueno, si le reformulan y le envían, te la vuelvo a mencionar. Igualmente Paso a quedamos en la contacto. Sí, sí, cualquier cosa. otra. ¿Qué medidas adoptar para los turnos de trabajo? Mañana en una sala de control de una central eléctrica. ¿Me podías repetir, Elisa? Porque te escucho ¿Se medio, escuchó, Pablo? te escuché medio entrecortadito. ¿Me podés repetir, por favor? Sí, sí, te la vuelvo a repetir. Sí, por supuesto. ¿Qué medidas adoptar para los turnos de trabajo mañana, tarde y noche, sobre todo en una sala de control de una central eléctrica? ¿Pudiste escucharme? Sí, ¿qué medida de control? Y no perdamos de vista lo que mencionábamos recién, no tratemos de acompañar la luz natural. Entonces, tendríamos que diseñar un sistema o disponer de un sistema en el cual tengamos, aprovechemos la luz natural como primer medida, bien, y que después acompañemos con la iluminación artificial tanto en tonos, bien, esta migración de cálidos a fríos y viceversa, y a su vez modificar la intensidad. Digamos que a medida que nos estamos acercando al mediodía y primeras horas de la tarde tengamos buena intensidad en interiores, bien, para asimilar, como decíamos recién, la condición natural y que a medida que va pasando las horas vaya decreciendo. Eso sí es actividad diurna. Ahora, si en la actividad nocturna, nosotros vamos a necesitar iluminación blanca o fría de determinada intensidad en ciertas tareas que requieren atención. Recuerden que la persona biológicamente se prepara para el descanso, entonces por más que estemos en condición nocturna, vamos a sentir posiblemente una sensación de pesadez, de cansancio. Bueno, eso tiene que ser revertido con buena iluminación. Bien, entonces es como trabajar de manera inversa a condición nocturna. Buena iluminación en condición de noche. Ahora, en los momentos que tenga descanso, graduarlo. Digamos, vamos a tener que trabajar bastante con modificar los tonos y la intensidad en condición nocturna también. Y también el trabajo interesante que hay en condición nocturna es cuando el operario sale del trabajo. Digamos, recomendarle que no conduzca, recomendarle que use gafas oscuras, que al llegar a domicilio su familia lo acompañe en el descanso, ¿no? Concientizar a su familia que él tiene que descansar necesariamente porque durante la noche estuvo activo. Bien, entonces que tengamos cortinas oscuras en el domicilio, que nos acompañen desde el punto de vista del silencio, digamos, digamos, la higiene del sueño es importante en este caso para el trabajador nocturno. Perfecto, buenísimas todas esas recomendaciones. Muchas gracias, Pablo. Voy con la última. Si podés dar alguna recomendación para las luces de emergencia. Eh, los invitaría en este caso a indagar en la norma de iluminación de emergencia que citamos. Bien, ahí está bien detallado, porque hoy, desde el punto de vista de la normativa, nos dice o nos indica cómo medir. Por ahí hay discrepancias con respecto a esa exigencia de cómo hay que medir a 30, a 80 centímetros del suelo, 30 lux. Bien, porque las nuevas normas dicen que la iluminación se debe verificar a nivel suelo. Bien, entonces aparecen niveles mucho inferiores, mucho, muy por debajo de esos 30 lux. Estamos hablando de 5 lux, un lux, digamos, que asegurarían las condiciones de evacuación. Bien, recuerden que la norma IRAM, nuestra Argentina, de iluminación de emergencia, se basa en estándares europeos que han, digamos, han desasnado cuáles son los niveles de iluminancia mínimos para asegurar una evacuación. Bien, tenemos que por ahí una buena herramienta sería considerar desde el punto de vista de la eficiencia energética también la dualidad de las luminarias en condiciones, eh, digamos, operativas, permiten la dualidad de revertir y también y ser de emergencia, digamos, tienen esa dualidad, digamos, de función, funcionan como operativa durante el día y ante un corte de energía se activa la misma luminaria y funciona como emergencia. Es una buena recomendación desde el punto de vista de la eficiencia energética. Bien, trabajar con la iluminación desde el punto de vista de la señalización también, porque nosotros en la evacuación tenemos que asegurar que se vea la cartelería, que se vean las vías de circulación, entonces tenemos que iluminar la cartelería, tenemos que
la señalización de emergencia tiene que estar tiene que ser visible también. Entonces, invitarlos en principio a indagar un poco en la norma esta IRA más ADL de iluminación de emergencia, donde van a encontrar mucha información al respecto. Buenísimo, Pablo. La verdad que es súper completo, muy interesante. Bueno, estamos llegando a la finalización de este seminario. Nosotros obviamente queremos agradecerte mucho en nombre del programa Prevenir por haber sido parte de este ciclo 2025 y también decirles a ustedes, antes de despedirnos, hasta el próximo seminario, que va a ser, como señalamos hace un rato, el 7 de septiembre. Dos temas importantes. Por un lado, los certificados. Los certificados les van a estar llegando vía mail. Siempre revisen su casilla de spam porque es posible que pueda, digamos, como es un envío automático, es probable que llegue a su casilla de spam. Y lo otro es una breve, pero realmente breve, son 2 clics los que van a tener que hacer para responder una encuesta que se va a desplegar en cuanto cortemos esta transmisión y que es una devolución que nos hacen y que es muy valiosa para nosotros para hacer los ajustes que hagan falta en los próximos seminarios y en todas las iniciativas que WARC tiene y que el programa Prevenir tiene para poder ayudar y aportar a la cultura de la prevención justamente. Así es que bueno, les pedimos que la respondan, que va a ser un buen feedback. Y bueno, nuevamente agradecer al licenciado Pablo Fuentes. Pablo, muchísimas gracias de nuevo. Clarísima tu explicación, tu exposición, súper interesante, la verdad. Y bueno, y gracias a ustedes que están del otro lado por haberse conectado, por haber acompañado esta mañana del programa Prevenir, por ser parte principal del programa Prevenir. Y bueno, los comprometemos a que vuelvan a conectarse para seguir formándose en esto que es la cultura preventiva el 7 de septiembre. Estamos siempre en las redes sociales, así es que bueno, gracias Pablo nuevamente en nombre de No, WART y del gracias a ustedes, programa por favor. Prevenir. Gracias a ustedes que están del otro lado y bueno, que tengan un muy buen día. Chao, gracias. Gracias.